7:10 de esta mañana de miércoles 19 de noviembre. Qué día tan bonito se ha quedado para ver a quién votaríamos si se convocaran elecciones, ¿verdad? Para ir quitando a los que presuntamente se enriquecieron ilícitamente durante la pandemia. Y aquí ya me pongo seria. Valentín Aullanet, muy buenos días. Uy, se cayó, echa la pelea. Te salió el gallito ahí. Ay, Dios mío, buenos días. Buenos días, Erika. Y Andrés Martínez, muy buenos días. Muy buenos días a todos. ¿Y ustedes qué piensan? Porque bueno. Empezamos a tirar por el caso Mascarillas y acabamos hablando de obras en Almería, en la Diputación de Almería, si no me equivoco. Y casi nada, lo que nos enteramos ayer de esas presuntas comisiones de 2% en obra pública, lo de Servinavar y Santos Cerdán, qué vomitivo todo un poco, ¿no? No sé, ¿sabes? Es que aquí quien no trincó presuntamente, ¿sabes? Cuando todos estábamos encerrados en casa, gente pasándolo mal, con miedo, ¿sabes? Es que es nauseabundo un poco, no sé. ¿Ustedes qué piensan, Valentín? Pues la verdad es que sí. Quiero decir, el señor Santos Cerdán, el hombre en el que confió Pedro Sánchez hasta el último minuto, y ahora está en la cárcel. Y bueno, y el informe que conocimos ayer, más de 200 páginas más de la UCO, con conversaciones entre la trama, lo que ha destapado es que no solo parece que tiene la mitad prácticamente, el 45% de Servinavar, que es la empresa que ha utilizado como testaferro supuestamente, y detrás pues hay toda una trama con Ábalos, con Coldo, para darle obra pública a Acciona, y después de esos contratos pues se quedaba Servinavar con el 2%, que debe ser una pasta interesante teniendo en cuenta que Acciona no hace bordillos de calles, ¿no? Con lo cual, pues eso, lo que estamos viendo es que, además con un tren de vida, porque vamos, hay conversaciones entre la mujer del gerente de Servinavar hablando de la mujer de Santos Cerdán, diciendo que ya la conocían todas las dependientes del Corte Inglés, que no paraba de comprar y de comprar, ¿no? Es decir, que estamos, o sea, las primeras informaciones que tuvimos sobre Santos Cerdán sí parece que son simplemente la punta del iceberg, ¿no? Y que debajo hay bastante cosa. Tipo que afirmó con total rotundidad su pureza, su pulcritud, su todo, lo mismo que los de Almería, vamos. O sea, aquí una desfachatez, Andrés. Sí, bueno, es increíble porque la verdad que esto ha existido, pero que sigue existiendo, parece que los mecanismos que siempre se han intentado activar pues no funcionan. Además, la respuesta que ya Pedro Sánchez cuando sacando todo esto sacaba como una especie de decálogo para ir contra la corrupción, y más se sabe. Lo que sí es increíble es como ayer es que lo tengo que decir, ayer veía Televisión Española todo esto y veía como desde Televisión Española, desde determinados medios de comunicación afines al PSOE, cómo han separado de tal manera que se quedan como que el gobierno no tiene nada que ver. O sea, que este hombre es un desconocido. Es que lo hemos hablado miles de veces, pero es que es increíble porque todo lo que se va sabiendo, todo lo que está comentando ahora Valentín y todo lo que se va sabiendo de Santos Cerdán, estaba dentro de ¿por qué le pasa a Santos Cerdán? Porque es que tiene hilo directo con el gobierno, todo es así. ¿Por qué llegan esos contratos? O sea, hay una falsedad. O sea, que el gobierno siga estando, este gobierno, y que es el que tenía a este secretario de organización del partido que gobierna, y que siga todo igual, yo no lo entiendo. Tenemos unos niveles de aguante increíbles. Evidentemente, en Almería, en todo eso, aquí hay una situación que eso sí que me imagino que afectaría a todas las instituciones en las que se gobernaba. Es decir, había urgencia y emergencia, y además tipos de contrataciones por este sentido de emergencia. Y ahí te saltas determinadas cuestiones. Estamos hablando nosotros, por ejemplo, aquí tenemos el hospitalito o el anexo del hospital Molina Grosa fue hecho de aquella manera y no está todavía abierto, y se hacía. Porque luego se critica a Ayuso, porque el Sendal se abrió todavía en la pandemia, o ya un poquito más tarde, pero dentro todavía de la pandemia. Pero es que esto está cerrado y habría que investigar qué pasó ahí. Es decir,
es producto de aquella época, también de, por ejemplo, todo lo que relaciona con Ángel Víctor Torres y todo ese caso Mascarilla. Yo me imagino también que en ese momento de locura, de mercado persa, era complicado conseguir las cosas, pero había que tener cierta, no sé, cierto rigor. Y al final, yo creo que, por ejemplo, todas estas cosas de la trama Koldo eran con cierta connivencia, en el sentido de que se permitía o se favorecía que las cosas pasaran por la trama. Yo ahí, vamos, yo me imagino que de seguir tirando, también es otra cosa que me planteo. Santos Cerdán, o sea, le están largando todo el peso, o sea, todo el gobierno le larga eso, y yo no sé si ese hombre va a hablar o algo, porque yo me sentiría un poco, tengo que defenderme. Lo que no sé que hayan podido o negociar o amenazar, porque no es normal, porque le están dando todo el pelotazo a este señor, que evidentemente, claro que tendrá que ser juzgado, pero yo digo que hay mucho más que esto, y por supuesto en línea directa con el gobierno, ¿no? En fin, vamos a temas insulares. Yo sé que está por aquí el debate del estado de la isla, si vamos a ir con eso y todo lo demás, pero me gustaría hablar unos minutitos sobre la encuesta insular, la última encuesta insular que ha salido publicada por el Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, que hablan de temas muy relevantes, preocupaciones de la ciudadanía de Lanzarote, un poco tomando el pulso y la temperatura a temas como la vivienda, la inmigración, el agua, la sanidad, la calidad de vida, en fin. Para eso está con nosotros el director del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote, Miguel Ángel Martín. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, ¿qué nos pueden contar también para que la gente se haga una idea de cómo se ha elaborado? Porque ya sabemos que hay suspicacias muchas veces. ¿Cómo se elabora esta encuesta, la muestra que se toma y luego los temas que se ponen? Cuéntenos un poco cómo ha sido el proceso. Bueno, esta encuesta se elabora con una periodicidad anual. Uh-huh. La venimos haciendo desde el Cabildo pues desde el año 1990, o sea que ha pasado ya bastante tiempo, y el sistema de elaboración que tenemos en la actualidad es mediante entrevista telefónica. Es una encuesta que se hace mediante entrevista telefónica a 700 personas. Uh-huh. Esto en términos estadísticos, el margen de error es del 3%, uh-huh. Es decir, las opiniones que nos dan las personas transformadas en porcentaje, pues pueden oscilar un 3 arriba o 3% abajo, uh-huh. Con lo cual suelen ser bastante precisas. Y ese es básicamente el formato, es algo que se comprueba, que nosotros hacemos un seguimiento de todo lo que se hace, y bueno, los resultados se procesan y es lo que tenemos, y los resultados que nos dan. ¿Qué nos puede, para la ciudadanía que no lo haya visto, aunque yo sé que muchos medios ya lo han estado comentando, nosotros los tenemos por aquí, pero qué pueden destacar como conclusiones de esta encuesta? ¿Qué nos puede destacar? Bueno, nosotros hacemos preguntas fijas todos los años, que son las relativas a la situación económica de la isla, la situación económica del hogar de la persona entrevistada y los principales problemas. Uh-huh. En cuanto a la situación económica, la gente no dice que es mala, o sea, es regular, pero sí es verdad que disminuye un poco la opinión o la percepción que se tiene sobre la economía general. No así la del hogar de la persona a la que preguntamos, es decir, nos dice más o menos la economía de la isla va regular. Sin embargo, en mi casa las cosas pues van bien. Otra de las cuestiones que solemos preguntar anualmente es cuál es el principal o los principales problemas que estima la persona que tiene la isla, ¿no? Uh-huh. Es una pregunta abierta, es decir, no le decimos al entrevistado nada, sino simplemente le hacemos la pregunta y esperamos a que nos diga la persona su opinión. Uh-huh. Entonces, este año ha salido la vivienda como principal problema, el acceso a la vivienda. Ya lleva un par de años saliendo el tema habitacional como principal problema, y seguida por la inmigración y por las cuestiones sanitarias. Uh-huh. Compañeros, les invito a que hagan alguna pregunta recordándoles que no buscamos un posicionamiento, se lo digo así de claro, porque quienes nos estén escuchando saben que mis compañeros son muy políticos y estamos hablando desde un punto de vista más técnico. Sí les agradecería que las preguntas fueran enfocadas en ese sentido, porque Miguel Ángel Martín al final es sociólogo, es director del Centro de Datos del Cabildo, pero un poco porque lo que queremos es hacer una idea de los datos, de la encuesta y de, en fin, lo que ustedes consideren, pero que no politicemos aquí ahora esto. Ya conocemos a Miguel Ángel. Buenos días,
días, Miguel Ángel, ¿qué tal? Hola. Hola. A ver, mi pregunta va un poco a si hay cierto pesimismo en este tipo de encuestas, y me explico. No sé si, bueno, por supuesto que tú lo recordarás y más precisamente. Antes los conceptos, cuando éramos jóvenes, recuerdo que las encuestas reflejaban, por ejemplo, como principales problemas el paro, la droga, el terrorismo. Era otra época. Ahora yo creo que ahora es más que si la calidad de vida. Es decir, que nos quejamos, pese a que, por ejemplo, esa es una teoría mía personal, en la que yo creo que el mundo siempre va mejor. Cada vez mueren, hay menos, no sé, muerte infantil, hay más. Yo creo que más países se incorporan a ser países emergentes y no de pobreza, en fin, en líneas generales. No sé si se percibe estas cuestiones cuando se hace un tipo de encuesta en la que la gente se pone como un poco, yo me quejo por si acaso. Bueno, te diría que sí, ¿no? Sí y no, ¿no? Sí con matices, ¿no? Hay autores internacionales como Pinker, ¿no? Que hablan de ese tema que tú comentas, ¿no? El mundo, digamos, cada vez es menos violento, ¿no? Es más amable, ¿no? Y con cifras en la mano es así. Y luego tenemos brotes que nos dan, se nos viene de cara a esto. Pues no sé, si decimos que hay menos violencia, menos guerra, nos encontramos con guerras, pues cuestiones como lo que está ocurriendo en Gaza, como lo que está ocurriendo en Ucrania y en otras partes del mundo, ¿no? Que dicen, bueno, vale, es verdad, cada vez vamos a menos, pero nos tropezamos pues por cuestiones de estas. Dicho esto, a nivel general, es verdad que las sociedades en general cada vez tenemos una mayor calidad de vida, y lo que en un momento puede haber sido el paro como un problema, es decir, la gente no tener trabajo, pues ahora, pues afortunadamente la gente tiene trabajo. Y lo que de lo que nos quejamos, entre comillas, como tú comentabas, es de la calidad del empleo. Tenemos el trabajo y ahora hablamos de la calidad del empleo. Afortunadamente eso es así. Pero es verdad que a veces pues nos surgen cuestiones, como en la actualidad con el tema habitacional, de decir, oye, es que hay muchas personas que no pueden tener un techo donde vivir. No es que vivan en la calle, pero viven en unas condiciones bastante precarias porque tienen dificultad para acceder a la vivienda, que es un bien básico. Otro de los problemas es los precios de los productos de alimentación. Date cuenta que estamos tocando dos cuestiones como techo y comida, ¿no? O sea, son cuestiones básicas que lo comparamos atrás en el tiempo, en la posguerra española, pues no teníamos que comer, evidentemente. Ahí sí que te doy la razón, pero cada sociedad tiene su problema acorde a su desarrollo. Y no es una cuestión de quejarnos por quejarnos, es que son problemas reales. Ay, me ha gustado mucho esa explicación, Valentín. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Buenos días. Hombre, yo creo que Buenos días. 700 entrevistas es una muestra muy, muy interesante, ¿no? Por lo que tengo entendido, Miguel Ángel, esto es una encuesta que se hace cada año, ¿no? Encuesta de temas insulares. Y cada año se plantean siempre las mismas preguntas. En cuanto a los problemas, no los ponen ustedes sobre la mesa, sino que son la gente la que directamente va a esos problemas. Te lo digo porque después en el debate, a lo mejor en político, se habla que si la inseguridad, que si el tema del agua, y resulta que esos no son los problemas. Los problemas son prácticamente, yo diría que casi universales, ¿no? Es decir, el de la vivienda, o por lo menos a nivel nacional, es el gran problema. Y bueno, y no sé si has visto o qué te ha llamado la atención en relación con otras encuestas en la percepción de los problemas de la gente en Lanzarote. Los problemas que han salido este año son muy parecidos a los que citan las personas a nivel nacional. Me explico, el Centro de Investigaciones Sociológicas hace una pregunta exactamente igual a esta en todo el territorio español, y el orden es prácticamente el mismo: la vivienda, la inmigración también, y las cuestiones sanitarias. Es verdad que en la isla tenemos problemas específicos como el que comentabas del agua, que este año ha caído bastante con respecto al año anterior. El año anterior empezaron o se iniciaron de manera más clara los cortes de agua y tal, y a veces pues nos vamos acostumbrando al problema, entre comillas, y pasa a un segundo plano. En la isla tenemos problemas específicos como el de la masificación, que hasta hace unos años salía más bajo y ahora está empezando a salir de nuevo. Ya lo tuvimos hace como 15 años este problema, ¿no? Y de manera más
alta, ¿no? En cuanto al número de menciones, ¿no? Y ahora está un poco volviendo a salir. Y como comentaba antes, también otra de las cuestiones que está saliendo es la calidad del empleo, que antes no salía tanto porque ocupaba el paro el primer lugar, ¿no? Y es lo más que me llama la atención, ¿no? Ujú. Sí, a mí, Miguel Ángel, también me interesaría ver si podemos profundizar en el grado en lo que tú sepas. El tema de inmigración, se incrementa la preocupación sobre la inmigración. En primer lugar, también aquí tendríamos que hacer también una comparativa, porque lo que has dicho tú antes, a niveles nacionales a lo mejor, en determinadas zonas, en algunas zonas no, pero por ejemplo, en el interior de Castilla, de España, a lo mejor la influencia de esa inmigración no es la misma que en Canarias, que tenemos aquí centros de acogida, vemos un poco más el sufrimiento también de los que vienen y tenemos tenemos mayor relación con la inmigración. En primer lugar, ¿preocupa este incremento de la preocupación y si tenemos alguna particularidad en el tema de inmigración y conclusiones en general de inmigración? Sí, hemos hecho este año, cada año hacemos un par de módulos específicos o temáticos, y hemos hecho este año uno sobre inmigración, específicamente, sobre todo porque es uno de los problemas que salía y queríamos abordar esto más profundamente, ¿no? Y es, como dices, la población, en el caso de Lanzarote, asocia el tema de la inmigración principalmente a imágenes de pateras, de pobreza, de desigualdad, pero también genera sentimientos de empatía, ¿no? Y solidaridad, ¿no? Entonces, el hecho de estar Canarias en esta ruta inmigratoria, una de las más importantes que hay en el mundo, ¿no? Pues afecta enormemente a la percepción de la inmigración y que ésta sea más alta. Y luego, por otro lado, también preguntamos, pues, en esta ocasión, si el número de inmigrantes que le parecía, a la gente le parece que es excesivo, elevado, pero en general hay más de la mitad de la población percibe la inmigración como algo positivo para Lanzarote, ¿no? Uh-huh. Y además señala que la convivencia entre personas de diferentes nacionalidades en Lanzarote es buena o muy buena. O sea, que no hay una opinión mayoritaria negativa. Es verdad que se percibe el problema como tal, pero en general no es excesivamente negativa. Siempre es verdad que hay grupos o porcentajes, en torno al 20%, pues que lo ve como algo negativo, que creen que la convivencia no es buena, etcétera, ¿no? Quizá eso es lo más ruidoso a nivel mediático o a nivel social, ¿no? Y puede ser que en algún momento, pues, se pueda desencadenar algún brote de conflicto, como lo hemos visto en otros lugares, ¿no? Pero en general la opinión mayoritaria de la población de la isla es positiva hacia la inmigración. Uh-huh. Miguel Ángel, has mencionado en varias ocasiones la calidad del empleo. Ahí han indagado en las preguntas, o sea, podemos conocer cuáles son las principales conclusiones y no sé si hemos abordado los principales ejes de esta encuesta o me estoy dejando alguno atrás, pues no quiero tampoco, pero si consideras que se nos están escapando algunos, pero sí me gustaría explicar un poquito más ampliamente si se puede y se tienen datos en referencia a lo que ha salido en esa encuesta del empleo. Sí, es el segundo bloque, aparte de la inmigración, un segundo bloque es el de los derechos laborales. Hemos querido indagar también en torno a cuando se habla de calidad de empleo y bueno, hemos preguntado por si la gente qué opina sobre si los derechos laborales se respetan en Lanzarote, ¿no? La opinión está dividida, la mitad de la población dice que sí, la otra mitad pues opina lo contrario, ¿no? Y creen que donde menos se respetan estos derechos es en el sector primario y en el sector de la hostelería, fundamentalmente en restaurantes y bares, ¿no? Uh-huh. Aún así, en los últimos tiempos la gente opina que los derechos laborales han mejorado y lo podemos comprobar porque hace unos 5 años donde el nivel de paro era muy alto, hicimos esta pregunta y la gente eran más los que se posicionaban en la opinión de decir que los derechos laborales se respetaban poco. Parece que hemos ganado en cuanto a opinión positiva en torno a eso, uh-huh. y esa es la situación. Y luego, en torno al empleo de las personas entrevistadas, pues en cuanto al horario, pues prácticamente la mayoría de los entrevistados tienen un horario de 40 horas, que es la
semanales, que es la jornada laboral, Ujú. aunque hay un porcentaje también que hace más horas de la cuenta, ¿no? En torno al 20%. Intuimos que es esas personas seguramente vinculadas a los dos sectores económicos que acabo de incluir, ¿no? Ujú. Y luego también se tiene la opinión mayoritaria, en torno al 85%, de que existe una situación de igualdad salarial y de reconocimiento profesional entre hombres y mujeres, ¿no? Esto es Con lo importante. cual esto es bastante positivo, ¿no? Sí, 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 sí. Pues compañeros, no le queremos robar más tiempo y le agradezco enormemente que haya estado con nosotros para abordar estas líneas de esta encuesta, que yo creo que es muy, muy valiosa y muy importante ese trabajo que realizan. Miguel Ángel Martín, director del Centro de Datos del Cabildo de Lanzarote. Muchas gracias. Buen día. Buenos días. Gracias. Compañeros, no sé si algo más que destacar justamente, y ya voy enlazando, si les parece, a otro tema. Eso de cómo vivimos en Lanzarote y La Graciosa se tenía que hablar ayer en el debate del estado de la isla. ¿Puedo hacer una broma? Chacho, voy a hacer una broma, ¿vale? Antes de empezar, porque estaba yo... Mira, yo me pongo ahí a escucharlo desde el principio y veo que ese señor es el presidente del Cabildo de Lanzarote, con todo el respeto, Osvaldo Betancor, no para. Digo, y entonces le empiezo a preguntar, digo, ¿pero ha parado en algún momento? Yo, claro, como está muy reciente lo de las ausencias del último pleno ordinario, digo, este señor lleva sin beber agua desde ayer, porque no ha ido ni al baño. Digo, entonces, que beba un poquito de agua, ¿vale? Que beba un poco de agua, porque me pareció, digo, este chico no está bebiendo nada de agua. En fin, extenso, denso, y bueno, con las distintas intervenciones. Supongo que no se habrán levantado tampoco desde la oposición en ningún momento, porque como estamos que no nos podemos levantar del pleno, en fin, hasta yo me levanto a hacer pipí. ¿Cuánto hace falta del trabajo? Es que es así, en fin. No sé qué les pareció esta primera jornada del debate del estado de la isla, ahora ya sí entrando en temas seriamente. Sí, bueno, opino yo rápidamente y luego Valentín opinará más porque lo está siguiendo más. A ver, yo lo que he podido ver, y evidentemente lo habías dicho tú, claro, que querían a Osvaldo, que querían que estuviera, pues ahí lo Pero el pobre tienen. hombre No quería Osvaldo, pues toma dos no ha tazas. bebido líquido. Claro, ese claro. señor. Era lo que el otro día decíamos, una comparecencia, ¿verdad? Tal, para que estuviera más tiempo, pues él lo va a tener. Evidentemente el debate ahora se calentará más con la participación de la oposición, pero la primera toma de contacto es un Osvaldo Betancor en la venta de su gestión, en cosas que evidentemente están arrancando, y luego en algunas otras, por ejemplo, yo he escuchado lo del socavón, pues hablando claro, dice, ya está licitado tal, y digo, sí, pero todavía no está. Y evidentemente las cosas hay que hacerlas. Por ejemplo, ayer veía yo y ya doy ahora te paso la palabra a Valentín. Por ejemplo, lo de la Plaza de la Iglesia, que ya está, o el pabellón de Argana, no, Jonathan de León o la parte del Cabildo que haya intervenido, digo, las cosas hay que hacerlas, es decir, y a lo mejor esto viene de atrás, y a lo mejor cosas que se han empezado en el gobierno socialista o se han empezado incluso antes, pero hay que hacerlas. Lo del pabellón de Argana, 13 años para hacerlo, pues al final si a Jonathan de León le queda que lo reabrió con todas las de la ley o la plaza de la iglesia, esas son las cuestiones que hay que hacer. Pues lo mismo también creo que Osvaldo Betancor, algunas de las cuestiones, en planeamiento se está avanzando, en el tercer sector, en cuestiones de bienestar social, en muchísimas cosas, en el agua ya se empiezan a notar determinadas cuestiones, otras no, porque todavía sigue habiendo muchos problemas. Entonces, él yo creo que sí está vendiendo eso. Luego hay otra serie de cuestiones que también la vende, y yo diría que todavía incluso hay cosas que no están terminadas, y sobre todo, bueno, ya lo hemos hablado, en temas de carreteras y otras cosas son deficientes. También es verdad que algunas cuestiones dependen de otras instituciones, como puede ser el gobierno de Canarias. En definitiva, un primer capítulo en el que, bueno, él va a vender su libro, y nunca mejor dicho, o de esa manera, pero sí es verdad que luego yo creo que lo bueno estará por llegar, y a ver si luego ya ahora sí que tendrá tiempo la oposición para esos debates en los que esté presente Osvaldo, y que no sé, me imagino que sacarán la artillería. Fíjate una cosa, estaba pensando, acabamos de ver cuáles son los problemas que tiene la gente en Lanzarote, ¿no? A través de las encuestas de temas insulares, que además se hizo en el mes de septiembre, y los temas son fundamentalmente la vivienda, inmigración y el tema, pues los precios, ¿no? De la cesta de la compra. Todo eso es lo que se pide que resuelva Osvaldo Betancor por parte de la oposición, y resulta que son competencias
competencias que no dependen ni siquiera del Cabildo insular. Ya sabemos que las competencias en materia de vivienda las tienen las comunidades autónomas y también el Estado. La inmigración es una competencia del Estado y la cesta de la compra, pues lógicamente ni un ayuntamiento ni un cabildo pueden hacer absolutamente nada, y eso son medidas que se deben adoptar a nivel nacional. Sin embargo, la oposición le echa todo la culpa de lo que está pasando en estos aspectos al Cabildo de Lanzarote, porque en los ámbitos en los que sí tiene competencia, yo creo que se ha hecho trabajo, que era lo que faltaba antes. Yo lo que veo es que este grupo de gobierno está trabajando y que está afrontando los problemas que teníamos, y los problemas que teníamos eran graves. ¿Por qué? Porque veníamos de una parálisis de 4 años anteriores, parálisis por falta de gestión, parálisis por circunstancias que no dependen tampoco de los que estuvieron gobernando, que fue la pandemia, pero que provocó que en esta legislatura tuviésemos, por ejemplo, el denominado efecto champán, ¿no? Que es que la gente después de la pandemia dijo, oye, vamos a irnos de vacaciones como sea, porque a ver si se va a acabar el mundo con otra pandemia, y bueno, y el turismo se incrementó muchísimo, y con el incremento del turismo, que siempre es positivo, también ha tenido unos efectos perversos, en el sentido de que, bueno, hemos visto como los datos sobre la llegada de turistas se ha incrementado muchísimo y ha generado una serie de problemas que estamos viendo cómo también se están resolviendo, es decir, cómo se controlan los accesos a los parques naturales, cómo se están quitando, por ejemplo, viviendas vacacionales del mercado, ese tipo de cuestiones. Entonces yo creo que en estos 4 años se ha abordado pues todo lo que tiene que ver con el territorio, que no había nada 4 hecho. años no, 2 y medio. En estos 2 años y medio, sí. En este Ecuador de legislatura. Y yo creo que se han abordado, pues eso, los temas fundamentales en relación con, pues eso, por el tema del territorio, el tema del agua. Claro, si tú partes de -0 o -10, que era la situación que teníamos antes, lógicamente para conseguir, digamos, un aprobado, tienes que trabajar muchísimo. Yo creo que también lo que se ha hecho, se ha declarado la emergencia hídrica y se está invirtiendo mucho dinero. Se hablaba de 65 millones que hay ahora mismo en el mercado. Quiero decir, hay 65 millones que están funcionando para mejorar las infraestructuras hidráulicas en la isla de Lanzarote. Eso es mucho dinero y se está haciendo en todos los ámbitos. Incremento de producción, saneamiento, limpieza de barrancos, etcétera. O sea que hay trabajo. Y yo creo que después en servicios sociales nadie tampoco le puede cuestionar nada a este grupo de gobierno. Y en fin, en relación con lo que decías de la oposición, ayer la oposición ya habló, porque hoy lo que se va a llevar son solo la votación de las propuestas de resolución que presenten cada uno de los grupos. Ayer pensábamos que la oposición hablaba hoy, pero no, la oposición finalmente habló y bueno, yo estuve yendo creo que hasta las 4 o algo así aproximadamente. ¿Y nadie hizo pipí ayer? No me fijé porque yo lo siento. Yo lo vi por beban internet, líquido, beban por litro YouTube, y medio de agua al día. Y después me pareció pobre la intervención del Partido Socialista, que además muy faltona, Ariagón, hablando del el presidente cobarde, el presidente mentiroso, ¿no? Utilizando los mensajes o los eslóganes que tiene Osvaldo Betancourt en relación con hechos y no palabras, o con Lanzarote y la Graciosa ya no tienen tiempo, utilizando eso para darle la vuelta y criticar sin demasiados argumentos desde mi punto de vista. Y tampoco, que también fue faltón Óscar Noda en relación con, quiero decir que el ambiente con la oposición está bastante... Bien, a eso quiero ir precisamente, para que no sea todo, y lo traslado, lo pongo sobre la mesa, porque es verdad que el partido, el gobierno hizo su exposición. Que decir de los grupos del Partido Popular y de Coalición Canaria, cada uno destaca las áreas que gestiona dentro del Cabildo, pero van a ir en la misma línea que el propio presidente, que es lógico y normal. Ahora bien, la oposición, de las cosas en las que más insistía, por ejemplo, el Partido Socialista, era en la calidad de vida de la ciudadanía. Hablaba de la vivienda, hablaba también del agua, que tú ya has explicado y recordado los argumentos que dio ayer el presidente del Cabildo, pero también estaban las críticas de Óscar Noda, consejero del Grupo Mixto y alcalde de Yaiza, y los temas que tocaba. También hablaba de la vivienda, pero hablaba también de un transporte público que no funciona como debería, y también en el tema de obras. O sea, aquí quiero yo hacer como un hincapié, porque está claro que si queremos centrarnos en las áreas en las que se ha trabajado o se ha avanzado, como ustedes quieran calificarlo,
dígase bienestar social, que se está trabajando mucho y se ha avanzado mucho, dígase agua, que también se está trabajando mucho, aunque no se avance tan rápidamente como gustaría, en fin, pues claro, las cosas van bien. Ahora, y también teniendo en cuenta esos problemas que son más universales, como dice Valentín, la vivienda, por mucho que quiera el Partido Socialista, ya lo siento, no le está pasando solo a Lanzarote y a lo mejor habría que mirar la ley nacional, entre otras claro, cosas, por ejemplo. habría que mirar la ley nacional. Pero temas de obras públicas. ¿Se ha avanzado en estos 2 años y medio en obras, en infraestructuras en la isla de Lanzarote? ¿Se ha avanzado y se ha trabajado, como por ejemplo si hemos visto ese trabajo en planificación territorial? Y lo digo, y también en el transporte público, carajo. También en el transporte público, que yo sé que estamos esperando por ese contrato millonario, pero en ese sentido iban las críticas de por ejemplo, Óscar Noda. Sí. Se centraba un poco más quizá en eso, dentro de sus críticas, y presentaba 4 propuestas. Pero, creo. hombre, claro, a ver, Óscar Noda tiene toda la razón del mundo a estar cabreado con el agujero de los hervideros. Es que eso manda tela, ¿no? Es decir, ¿desde cuándo está? ¿Desde el 2000? No, desde el 2021. 2021, claro, es decir, se entiende que el proyecto es complicado, no sé cuánto, pero no darle una solución, pues esos 4 años después me parece algo grave. Pero, por ejemplo, en el tema del transporte, a ver, cuando hablamos de que se están poniendo bases, por ejemplo, en o sea, con este grupo de gobierno, lo que ya hay es que se va a licitar el contrato, un nuevo contrato del transporte público que va a cambiar sin lugar a dudas. Lo que pasa es que todavía no se ha hecho. Yo, por lo que sé, para licitar, o sea, para hacer el pliego del contrato, de ese contrato, hay que hilar muy fino, porque estamos hablando de, creo que son más de 200 y pico millones. Puede participar, yo que sé, hasta las empresas de Turquía en un momento determinado. Si yo recuerdo, de la Unión Europea seguro. Son 288 millones, si yo no recuerdo mal. ¿A ustedes les suena esa cifra? 88, no sé, 200 y pico era 200 y pico. en no sé cuántos años. 10 años, sí, o 15 años, no recuerdo, quiero decir. Pero claro, es un pliego muy complicado, porque ahí ya te digo, pues, pueden participar empresas muy grandes, y lo que se ha tratado de hacer es hilvanarlo de tal forma de que una vez que se haga el pliego y se saca concurso, después no haya, digamos, recursos por parte de las empresas que no ganen, etcétera, todo ese tipo de cuestiones que siempre lo que hacen es dilatar más el proceso. Entonces, ahí se han pegado mucho tiempo, todo lo que es el trabajo de despacho y tal, pero es algo necesario, porque sí que evidentemente el transporte en esta isla no es el adecuado, está claro. No es el adecuado, y en estos 2 años y medio, ya sintiéndolo muy, o sea, lo digo muy en serio, porque yo estos debates los leo de la siguiente manera ya, porque ya me tienen como cansada, entonces yo lo leo como si yo estuviera corrigiendo un examen, ¿no? Digo, bien, ¿el alumno se ha esforzado? Eso es lo primero, ¿le está poniendo empeño o simplemente te estás entrando en discutir con el compañero? Vale, ¿se ha esforzado? Bien. ¿Cuánto ha avanzado? Porque hay alumnos que se esfuerzan mucho y solo llegan al 5, porque no pueden a más. Dígase, por ejemplo, es lo que yo pienso, del agua. Estábamos tan mal, que a lo mejor solo no llegamos a todo lo que querríamos. Eso no significa que no haya esfuerzo detrás, eso no significa que no haya inversión detrás, que no hayan acciones detrás. Digamos que en lo mismo que planificación territorial, o sea, quiero decir, yo no digo que no se haya trabajado, por ejemplo, en transporte público, pero por desgracia para este gobierno, hasta que no salga a la luz ese contrato, o sea, no se den los pasos ciertos y de facto para ya licitar ese contrato y todo, que ellos tienen que esmerarse en las garantías, pues ya sintiéndolo mucho, lo que vemos es cómo está el transporte. Sí, no, a ver, hay gente... expliqué fatal. No, te explicaste perfectamente. Hay gente incluso del sector turístico que es como la contraposición, es decir, de algo que está funcionando, demanda el empleo. Hay, no sé, ahora no me acuerdo el de Casa Emiliano, el de Lanzarote de Ama del Turismo, ahora no me acuerdo. Augusto Ferreira. Ferreira. Sí, pues una vez me lo decía, dice... Este es el gran problema, es uno de los grandes problemas hasta para el sector turístico, pero para la población, el transporte. Pero claro, aquí se necesita, estaba explicando Valentín, también armar bien lo que va a ser el futuro. Pero es cierto que yo creo que ya se están adquiriendo más guaguas, ya se están ampliando frecuencias. Le han intentado meter mano al tema del taxi, que fíjate si eso, que nadie lo quiere hacer porque siempre te metes en un follón. Pues aquí se ha intentado. Incluso... Sí, con eso el sistema, sí, único, lo que sea. Yo creo que aquí, por ejemplo, a diferencia del agua, donde sí se ve más
cosas más directamente porque ya, por ejemplo, antes estaba explicando, Valentín, el tema de, por ejemplo, la gestión de Dolores Corujo, en lo que se decía que no hizo nada y tú estabas explicando que en este gobierno se está haciendo, hay cuestiones que es que Dolores Corujo aplicaba mucha ideología, era el tema, por ejemplo, el enfrentamiento de Canal Gestión y entre el consorcio, ella ya eliminó cualquier tipo de inversión desde el Cabildo o desde el consorcio del agua. El tema de lo de la desaladora, que casi se pierde, ¿por qué? Porque es que si la salmuera saltaba por un lado, entonces esto puede afectar a parte de mi electorado ecologista o lo que sea. Y esas cosas hay que hacerlas. Yo creo que este gobierno, que es un poco a lo que estamos hablando, el debate del estado de la isla, yo creo que sí puede, y estoy en la línea de lo que decías antes, el tema de un gobierno un poco más técnico y afrontando con decisiones técnicas, con contrataciones, con inversión, y al final estas cosas que para solucionar el problema del agua va a tardar, pero llegará porque se están poniendo esas bases para que un día llegue y tengamos unas desaladoras a Lanzarote 4, 5, 6 o las que sean, que verdaderamente funcione y que llegue el agua a las casas. Luego el tema del agua de riego, el transporte, yo creo que también llegará. Yo creo que se están haciendo pasos para conseguir, pero evidentemente lo decimos, transporte, una serie de cuestiones que se puede hacer más. Pero claro, también volvemos a lo mismo, la oposición, de si le va a echar la culpa de vivienda a Osvaldo Betancourt, no tiene las competencias, pero aún así se ha hecho cosas, por ejemplo, esa compra de suelo, la compra de 42 viviendas abajo en Playa Blanca. Viviendas que están a medio hacer y tal, aporta lo que puede. Y además, yo le día pasada por Maneje, las tres, o sea, ya son tres casas, son tres edificios los que se ve, porque uno va diciendo, se está haciendo uno. No, ya van tres, unos más avanzados, otros, y dices tú, pues mira, son cosas que se están haciendo, y todo, pues evidentemente viene desde atrás. Yo creo que en líneas generales, Osvaldo Betancourt se ha agarrado algo en lo que sí sabe que es cierto, y tendrá que ir la oposición a un tema de cierta chabacanería, o de despistar, o con acusaciones, pero es evidente que se avanza más en los 2 años y pico, que, bueno, mucho más que en los 4 años de Dolores Corujo. Claro, es que yo creo que eso es lo que hay que también ver, y más allá de que nos pueda parecer pues triunfalista, como lo califica el Partido Socialista y Óscar Nada también, el discurso de Osvaldo Betancourt, o lo que Samuel Martín y Ángel Vázquez puedan decir del Partido Socialista y de Óscar Nada, quiero decir, más allá de ese rifirrafe político, hay que saber escarbar bien, vamos a hacerles un examen, ¿se están esforzando? Bien, ¿cuánto tiempo han tenido? Genial. ¿Qué han hecho en este tiempo? ¿Se están descuidando cosas o es que las tienen atascadas y les está costando, pero están trabajando en ello? Y lo mismo con la legislatura pasada. Y yo creo que ahí cada uno que saque sus conclusiones de qué se hizo en la legislatura pasada y qué se ha hecho en esta. Por cierto, hablando de la legislatura pasada, que Ángel Vázquez, ayer, como portavoz del Partido Popular, decía que se había recuperado la seriedad, la gestión y el trabajo que se había perdido en la pasada legislatura. Y yo le quiero recordar las mismas palabras que decía aquí mismo Ariagona González, la portavoz del Partido Socialista, que dice, parece que se olvidan que ellos gobernaron con nosotros. Y es que esto es así, es algo que el Partido Popular no puede borrar. Ahora, que se lo hayan pensado mejor, que les vaya mejor con Coalición Canaria que con el PSOE, pero no, ellos gobernaron en la legislatura pasada. Cada uno gestiona, o cada uno habla de lo que le toca ahora, y es verdad que si uno se pone a mirar al pasado, pues igual que muchas cuestiones de Coalición Canaria con el Partido Socialista también tuvieron relaciones. A veces cuando se habla, por ejemplo, de ese plan de ordenación, el plan insular que tiró Dolores Corujo a la basura, porque no lo guardó en una gaveta, lo tiró, lo rompió y lo tiró. Ahí estaba el Partido Socialista, había hecho ese plan insular era Marcos Vergás, era consejero de ese área, y sin embargo volvemos a lo mismo, por cuestiones ideológicas o cuestiones políticas o cuestiones de intereses que uno no sabe, con ese tipo de cosas la gestión era peor, porque por eso no había ordenación, no había planes, y sin embargo ahora vuelta a hacerlo, y es el trabajo que se está haciendo. Por eso digo yo que yo sí considero, en parte sí me creo lo que pude escuchar de Osvaldo Betancourt de que se está trabajando. Otra cosa es que hay que finalizarlo, los trabajos, y avanzar, y esperemos que se sigan ellos. Este jueves
se inaugura, y ustedes conocen mucho mejor la historia esta que yo, el pabellón de Argana, tras 13 años de espera, así lo anunciaba este martes, tanto el alcalde de Arrecife, Jonathan de León, como la concejala de Deportes, Eli Merino. Entiendo que es algo muy importante para este grupo de gobierno. Lo digo porque tras tanto tiempo esperando por esta instalación, con lo que el deporte supone, y cada vez más para Arrecife y para la isla de Lanzarote, pues entiendo que es, digamos, no sé si ustedes me corrigen, no sé si casi como un hito dentro del grupo actual de gobierno. Es que esto ha sido otro agujero. Porque Otro claro, socavón. otro socavón, ¿no? Como el de los hervideros. Es que vamos a ver, el pabellón se inauguró en el 2007. ¿Vale? En el 2007, siendo María Isabel Denis alcaldesa, justo antes, además de celebrarse las elecciones. Y claro, se inauguró sin que lo hubiese recepcionado el ayuntamiento y con un montón de carencias, sobre todo en materia de seguridad, salidas de emergencia, pues eso, había mucho relacionado con barreras arquitectónicas, etcétera, etcétera. Y claro, y esto se cerró después en el 2013, ¿no? En el 2013. Se cierra y hasta ahora. 2013, pues sí, prácticamente 13 años. Además, la construcción del pabellón estuvo relacionado todo con algunas de las piezas del caso Unión, por Fomento, Construcciones y Contratas, etcétera. Eso por otro lado. Y claro, se invirtieron, pues creo que fue más de 8 millones inicialmente en el pabellón, pero ahora para poder legalizarlo y abrirlo, o sea, para mejorar la seguridad, las salidas de emergencia, todo lo que tiene que ver con estas cuestiones, pues ahí creo que ha costado como 2,5 millones más, de los cuales también ha tenido que poner el ayuntamiento y no la empresa encargada de la gestión, que creo que es Clese, si no me equivoco. Es decir, ha sido, bueno, pues eso, otro socavón que hemos tenido ahí, a veces por las prisas, por inaugurar cosas sin estar terminadas, y bueno, y al ser un proyecto que se ha eternizado, digamos, han ido cambiando tanto los precios de los materiales, etcétera, etcétera, pero bueno, lo positivo es que mañana se abre. Esperemos que esté todo absolutamente, o sea, que la recepción y todo lo que tiene que ver con el aspecto burocrático esté legal y esté en regla. Y nada, y eso, y sobre todo los vecinos de Argana que llevan sufriendo este pabellón desde hace un montón de tiempo porque ha estado ahí y nadie lo ha podido utilizar durante más de 10 años. Es que es una bestialidad. Yo me alegro. Vamos a ser positivos, lo estabas diciendo tú en parte de la exposición. Es una buena noticia. Al final son muchas penurias, lo has comentado tú, has estado en tramas desde corrupción, en tramas técnicas, porque al final es una cuestión técnica lo que ha sido casi reconstruirlo, pero al final es una infraestructura deportiva necesaria. Mis hijos juegan al baloncesto y a veces están sorteando dónde jugar porque faltan infraestructuras deportivas. Y cabe recordar, yo jugué un partido en el pabellón de Argana, jugamos un partido de periodistas contra políticos. Yo estuve en la inauguración también, por cierto. Sí, sí. No, y bueno, fueron los Harlem Globetrotter, hubo una actuación de Manolo Vieira con Aarón y con Quique Pérez, en fin, que luego, como dices tú, se estuvo abierto, se cerró. Y ahora vamos a ver si, evidentemente, yo entiendo que ya tendrá todos los parabienes, si se recepciona la obra, se ha hecho con cuidado, y es lo decía antes con temas anteriores. Estas son cosas que hay que valorar en el sentido de que quien termina una obra, pues oye, pues bien, porque va incorporando servicios a una sociedad que lo necesita, y en este caso, pues bienvenido sea. Oye, ahora por eso que Coalición Canaria en Teguise salía a través del secretario local del comité local de Teguise, Javier Díaz, a celebrar la decisión del Ayuntamiento de Teguise de iniciar la modificación de la ordenanza que regula el tránsito de quads, buggies y motos de cross en el municipio. Pero voy a ir un poco más allá, porque ayer estaba escuchando en el debate del estado de la isla a Osvaldo Betancourt diciendo algo que a ver, porque lo que sabemos es que los quads y tal están prohibidos en caminos rurales y en forma de caravana, pero no es que estén prohibidos. Vale, pues ayer Osvaldo Betancourt, si yo no me equivoco, no sé si tú lo escuchaste, Valentín, durante esa exposición que él hacía, decía, ya hemos multado
la multa esta de 4.500 euros a una empresa de buggies por estar por los ajaches, creo, si no me equivoco, y decía, y esta actividad va a desaparecer completamente de la isla de Lanzarote. Eso fue lo que yo le entendí en el debate. No sé si estoy yo... O que tiende... Hombre, como duró, creo que 3 horas y media, ¿no? La intervención. Claro, igual no es a lo que más le prestabas atención, pero que te quiero decir, si me perdí algo. como que, es que no quiero, a lo mejor estoy confundida, cojamos esto con pinzas, lo que estoy diciendo, pero creo que es así, que él hablaba de la multa y de ir poco a poco, no sé. Sí, creo que además lo he dicho alguna vez en alguna entrevista, creo recordar, me parece en Café de Periodistas ya dejó caer que no era partidario, ¿no? De que este tipo de actividad se hiciese en Lanzarote, ¿no? Porque claro, es que además hay una cosa, es decir, lo de los buggies, o sea, lo interesante quiero decir, lo divertido para quienes utilizan este tipo de turismo alternativo es ir por los campos, levantar tierra, polvo y hacer trompos y cosas de esas. Y entonces, ¿por dónde lo hacen? Por donde hay tierra, claro, y aquí en Lanzarote, pues, donde lo podrías hacer, pues resulta que la mayoría son sitios que tienen determinada protección por aves, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, es lo complicado. Lo que pasa es que, claro, oye, hay una serie de empresas también que además están asociadas dentro de la Federación de Empresarios Turísticos, claro, de aquí, en lo que se llama ocio alternativo, al aire libre, no sé qué y tal, que hay muchas empresas. Entonces, que todo eso habrá que, de alguna forma, hacerlo bien, porque habrá gente que ha invertido dinero en sus empresas. Yo estoy con, por ejemplo, la ordenanza que el otro día aprobaba el Ayuntamiento de Teguise, o por lo menos abrirlo, al final es correcto. Claro, es como dice, le estamos invitando a que no vengan, porque claro, dice, ya prohíbe por caminos de tierra y por caminos rurales. Por asfalto se permitirá, pero claro, ya pierde un aliciente. Entonces, hombre, no tiene gracia ninguna esa actividad, perdón, pero no tiene gracia ninguna, un piche. Vale, pero es que el ayuntamiento está operando de forma correcta y si usted tiene ese vehículo, pues hágalo, pero es que no en los caminos que me los pueda destrozar. Tiene sentido lo que dice, y yo creo que esto es un poco como los toros. Hoy en día, yo cuando yo estudiaba, como no estudiaba por las tardes y me despistaba con una mosca, yo veía los toros, los toros a las 5 de la tarde, yo sabía bastante de toros, de las figuras, los tiempos, tal. Sí, con tal de no estudiar. Y antes, claro, ¿tú crees que ahora la tauromaquia ha desaparecido? Y no ha desaparecido. Lo que pasa es que el apagón es tal, o los gallos no están ilegalizados, pero lo vas asfixiando poco a poco, en el sentido, no te lo dejo publicitar, no puedes hacer aquí, no puede tener tal, no puede ir tal. Vas restringiendo de alguna manera la actividad. Y al final, yo creo que los toros, es verdad que en la península tienen todavía más tradición, pero los gallos, la gente joven no sabe ni que existen. Esa tradición va a caer por su propio peso. Entonces, esto es un poco, si vale el símil o la comparación, yo creo que hay que ir invitándoles a esta. Mira, yo no tengo nada contra ti, pero así no. Y si el negocio no les negocio, pues entonces que los que quieran tener diversifiquen, claro, ¿no? o se vayan a otro sitio. Ha pasado con la ley de vivienda vacacional recientemente aprobada por el gobierno de Canarias, que por cierto, ayer Jessica de León le mandaba un mensajito a Onalia Bueno, le contestaba, dice, mira que las actividades clasificadas no se exigen de ahora, se exigen desde el 2015. Estamos en 2025. ¿Sabes? Porque y le contestaba así a la FECAM, pero que decía, es como la ley de vivienda vacacional. Mira, hemos desarrollado sensibilidades diferentes o más profundas y las cosas, si queremos que duren, tenemos que cuidarlas. El territorio lo primero. Con lo cual, pues son decisiones difíciles. Se toman decisiones difíciles en pro de garantizar un futuro a las generaciones futuras, a nosotros mismos, a nuestra a cómo somos y Valentín Avianes, gracias. O sea, te quiero decir que la ley de vivienda vacacional, difícil de tomar. Por eso no se había tomado antes, seguramente. El tema de los buggies, difícil. El tema de... ¿Difícil o no tan difícil? Sí. Te quiero decir, es como lo de quitar las viviendas vacacionales que ha hecho el Cabildo de Lanzarote. ¿Por qué no se había hecho antes? Las que no cumplían. Las irregulares, estas que han ido quitando de tal. ¿Por qué? ¿Por no molestar a quién? ¿A uno o a dos? No, perdona, usted no cumple y fuera. Y fuera. Entonces, yo puedo comprender que hay ciertas cosas que son más incómodas en el sentido de que, hombre, hay que comprender que esas son empresas y en esas empresas trabajan personas y son de personas que también se dedican a ello y con eso se ganan la vida. Pero, pues no enseñar que no,
Lanzarote no va por ahí. Esa es la idea. Yo creo que si tú oíste eso, y no me extrañaría que Osvaldo A mí me da que haya sí que lo escuché. indicado por lo menos el camino hacia donde se va. Yo creo que Lanzarote no necesita eso. Es verdad lo que tú estás diciendo, puede haber afectado, entonces se tendría que ver, o si aquellas empresas que tengan unas licencias, buscarle, no sé, una salida. Eso ya no me corresponde a mí porque yo no tengo ni idea. Pero sí es cierto que al final algo que Lanzarote no lo desea tendrá que ir regulándolo y tal. ¿Cuánto empleo se puede generar con esas empresas? Yo tampoco creo que mucho. Yo no lo creo. No lo creo. Pero, bueno, habría que ver hasta qué punto se le puede perjudicar a una serie de empresas. Entonces, si ahora hablara un representante, a lo mejor el hombre diría sus cosas. Pero yo creo que entenderá que Lanzarote no quiere algo que al final es quemar combustible, al final es destrozar caminos, y si no destrozarlos, levantar polvo, no lo sé. La verdad que cuando, ya lo hemos hablado, cuando paran en alguna gasolinera, estás tú ahí, vienen los tíos, y parece salido de Mad Max. No sé si la película aquella apocalíptica del futuro, donde la gasolina era un rollo y tal, y los ves ahí como con los pañuelos y todo llenos de tierra. Y digo, pero esta gente, ¿de dónde ha salido? Yo creo que, yo creo que ahí, no creo que la isla se perjudicara económicamente si no tuviera ese negocio, porque afecta a una pequeña parte. El vacacional sí, o si, como si me dices tú ahora, el turismo de, no sé, de deporte. Tenemos otras actividades complementarias. Claro. Podemos hacer buceo, Claro. podemos hacer snorkel, Todo. podemos hacer... Yo me voy mucho al agua porque yo soy muy del agua, Claro. pero podemos hacer senderismo maravilloso en Lanzarote. Gastronomía, Ordenado, vela, tal, exactamente. claro, O sea, todo lo que queramos. Si se trata aquí de tener una oferta de calidad, que la tenemos, reforzarla, que la tenemos, y eliminar aquello que vaya incluso en contra de que destroce lo que ya tenemos. Es que Sí. es Yo creo sentido que común. todo irá empujando a que este tipo de cosas no se practican en Lanzarote. Pues con eso me quedo, Andrés Martínez, muchas gracias. Gracias, Erika. Freedom.